DES Televisión. La exposición de fotografía Desde Riga a la mitad del mundo, del médico y artista Isidoro Kaplan, se abrirá el 1 de marzo en la Sala Miguel de Santiago de la CCE. Precisamente estamos con su hija, Gabriela Kaplan, quien nos va a comentar un poco sobre la trayectoria de este gran fotógrafo que al momento ya no nos acompaña. Bienvenida. Gracias. Bueno, mi padre nació en el norte de Rusia, que ahora son los países bálticos, en la ciudad de Riga, la capital de Letonia, bajo el tutelaje de los zares rusos. El imperio ruso fue muy truculento y para uno evitar la conscripción militar, mi padre fue a estudiar medicina en París, porque si uno estudiaba medicina no le obligaban a la conscripción. En París se casó con una doctora ginecóloga y tuvo un hijo, Jean-Claude. En París se hizo muy buen amigo de un médico, el doctor Moreno, que había venido desde el Ecuador a estudiar medicina en la Sorbona con mi padre, porque en esos tiempos París era la meca de medicina. Así es. Después de unos años de casado, no se estaba llevando bien con su esposa. Y como era íntimo amigo el señor Moreno, el doctor Moreno, le recomendó a mi papá que por qué no se va al Ecuador, porque mi padre fue de la primera generación de radiólogos en el mundo, que se graduó en París, y el Ecuador no tenía radiólogos. Entonces el doctor Moreno era amigo del doctor Isidro Ayora, que fue, claro, presidente del Ecuador. Y el doctor Isidro Ayora le invitó a mi padre que vaya a hacer el departamento de radiología en la clínica Ayora de Quito. Y mi papá estuvo muy contento de venir al Ecuador, no solamente porque no se llevaba bien con su esposa, eso era en 1936, pero porque él no fue el médico porque él quiso ser médico, sino para evitar la conscripción. Lo que él de veras, su pasión, era la botánica y la zoología. Y aquí el país es tan rico de todas estas cuestiones zoológicas, biológicas, que mi papá estuvo fascinado de venir acá. Vino aquí en 1936 y murió prácticamente en este país. Estuvo aquí hasta 1983, cuando murió. Estuvo, claro, viviendo en Quito, pero se fue a una vuelta al mundo y en un accidente automovilístico en Florida, después de haber visto la exhibición de Kodak en la Epcot Center, tuvo un accidente automovilístico que le llevó la vida, pero él, su corazón, siempre fue del Ecuador. Bueno, y queda su trayectoria, su vivencia y, cómo no, estas fotografías, producto de las cuales se va a desarrollar una exposición. La fotografía artística es nuevo, ¿no? Claro. Antes no se lo reconocía así. Bueno, mi padre nació en una familia muy artística, muy inclinada al arte. Entonces, desde chico siempre le gustaba hacer sketches de carboncillo, de acuarelas, de óleos, hasta de cuestiones en arcilla. Él hacía estatuas. Bueno, era muy artístico. Y claro, posteriormente se dedicó a la fotografía. Después, ¿no? Cuando la fotografía en 1925 más o menos empezó a tener auge y le encantó este medio que es la fotografía. Y él se enfocó más que nada en la fotografía en el resto de su vida. Ya dejó los óleos y los pasteles, se dedicó más a la fotografía. Y él aprendió mucho él solo, sin ningún entrenamiento profesional, sino así con su sentimiento artístico que tenía maestros, ¿no? Innato. Al mismo tiempo, pues era radiólogo, ellos también aprenden mucho de fotografía, aunque sea anatómica, tenía esas bases y era su pasión la fotografía. Tenemos que acordarnos que en esos tiempos no tenían Photoshop, en esos tiempos no teníamos ningunas pantallas especiales para que venga la luz de cierta forma. Todo era hecho al natural, todo era como estaba captado en el medio ambiente.
La estética y la sensibilidad están presentes en la fotografía de Isidoro. Precisamente en el caso suyo, Gabriela, ¿cómo fue crecer con un artista que quizás iniciando en el tema médico luego fue descubriendo pues su verdadera vocación? Bueno, mi padre fue una persona extraordinaria. No solamente era artista, o sea que fuera del arte gráfico, él era violinista. Es más, es por eso que después como de 10 años de haber ya dejado París, que encontró a mi madre, que era ecuatoriana, Rosa Ortiz Garcés, y fue mi madre, que yo nací justo después de la guerra. La conoció a ella porque él tocaba violín y ella era miembro de la Orquesta Sinfónica de Quito. Entonces ella pues era muy buena violinista y a él le encantaba hacer música de cuartetos, música clásica. Pero no solamente eso, él estaba interesado en la paleontología, en la antropología, en la astronomía, en la tapicería. Él hizo unas alfombras con motivos de cavernícolas que llevó su exhibición a la ciudad de Washington, y fue tan bien recibida que estas alfombras hechas a mano por mujeres indias que estaban haciendo en los telares las alfombras, fueron compradas por el director de la National Geographic, el señor Gobert Grosvenor, y ese es el que se ve allí, el bisonte de Altamira. La puso atrás de su despacho. El otro fue comprado por el hermano del presidente Eisenhower, el señor Milton Eisenhower. Doctor Milton Eisenhower era el decano de la facultad de la Universidad de Johns Hopkins University. Él había comprado otra alfombra de mi padre que tiene motivos prehistóricos de Basutoland de África. Entonces él era una persona multifacética, que no solamente era la arte de fotografía, pero paleontología. Por ejemplo, una carta que vamos a ver aquí en la exhibición, mi padre relata que había recibido una llamada del director del Museo de Ciencias Naturales de aquí del Ecuador, en la cual le había pedido a mi padre que habían descubierto a un milodonte, que era un perico ligero prehistórico, y le había pedido que por favor le ayude a poner los huesos anatómicamente para reproducir a este fósil. ¿Por qué? Porque mi padre trabajó aquí en el Ecuador con uno de los más fantásticos paleontólogos de París, que había venido a hacer estudios, que se llamaba el doctor Robert Hofstetter. Entonces, este director del Museo de Ciencias Naturales del Ecuador había averiguado que mi papá tenía esa experiencia y le pidió que le ayude a hacer esta recopilación de los huesos. Entonces tenía pues mucha interés en la evolución de las especies. Él era muy serio seguidor de Darwin, de sus ideas de la evolución de las especies. Gabriela, desde Riga a la mitad del mundo compone alrededor de un centenar de fotografías. En un mes estará exhibiéndose en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Por favor, háblenos sobre esta muestra. Bueno, yo agradezco mucho a los directores de la Casa de la Cultura, el señor Raúl Pérez y el doctor Irving Zarpater, que han tenido la gentileza de dar esta exposición un lugar para que se las demuestre, porque es un legado de mi padre al Ecuador, para que ustedes se acuerden qué bonitas eran las cosas en Ecuador en los tiempos de los 1930, 1940, etc. Son cosas que ya no se pueden reproducir y son muy nostálgicas. Hasta cierto punto uno ve la evolución del país a través de sus obras. Entonces, la Casa de la Cultura me ha invitado a hacer la exhibición. Vamos a agradecer a Gabriela Kaplan, quien nos ha comentado un poco sobre la vida de su padre, Isidoro Kaplan,
quien presenta acá en la Casa de la Cultura Ecuatoriana la obra Desde Riga a la mitad del mundo. Y nos despedimos y le agradecemos, Gabriela, la vemos visiblemente emocionada. Muchas gracias. Sabemos que vive usted en Estados Unidos y viene solamente por esta muestra para que todos podamos conocer la misma, ¿no? Gracias. Espero que vengan y si no, la forma como están las fotos exhibidas es de tal manera que cada una tiene un número. Entonces ustedes pueden coger su smartphone y cuando ven el número de cada foto, aquí vamos a tener una dirección de web en la cual ustedes pueden entrarse y aprietan el botón que es correspondiente a la imagen, digital, ¿no? Entonces ustedes van a poder oír la descripción de esa obra. Perfecto. Gracias nuevamente a Gabriela Kaplan con esta cordial invitación que estará exhibida precisamente esta muestra del 1 al 28 del mes de marzo del 2017. Así que si no pueden venir a la inauguración de la muestra, pueden hacerlo en cualquier día pues hábil para que puedan ustedes también contemplar esta obra de arte. Le agradecemos, Gabriela. Gracias. A ustedes, amigos, también por su atención. Ves Televisión.